educacional impulsada por el gobierno que busca instalar la gratuidad universal ha planteado una serie de interrogantes en el mundo de la educación superior, dejando varias preguntas y un panorama de incertidumbre, señalan algunos. Nos acompaña en la entrevista de hoy Juan Pablo Guzmán, rector nacional del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica de la Universidad Santo Tomás. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. De hecho, se plantean una serie de preguntas. La discusión sin duda se ha dado en el ámbito público y hay preguntas que hacer, pero sobre todo en el ámbito técnico profesional es uno quizás de los que se ha visto, ¿verdad?, más impactado por parte de lo que se ha dado a conocer en esta actual reforma. Efectivamente, Carolina, tal vez lo que resume desde nuestra perspectiva de mejor forma el problema que hay en la discusión es que el origen de la política pública que se ha propuesto, al menos para el corto plazo, no considera de manera adecuada la problemática específica de los institutos profesionales y los centros de formación técnica. Uno podría pensar, y por la génesis partiendo desde el año 2011, de cómo se da la discusión, es que está enfocado en un segmento universitario más tradicional y lo que se propone y se habla generalmente recoge esa realidad y no la nuestra. Así es, uno de las discusiones que se da incluso en el ámbito de las universidades estatales o más tradicionales, incluso ellos tienen hoy varias preguntas que hacerse respecto del sistema, de cómo se va a llegar a esa gratuidad. Se han planteado también con algunas interrogantes, pero en particular por los beneficios y alcances. O sea, ¿qué pasa con los centros de formación técnica hoy por hoy y los institutos profesionales respecto de las becas que ya existen? O sea, podríamos plantearnos que es algo que no se sabe finalmente si se va a acceder o no el próximo año ya en algunos casos. A nosotros fue lo primero que nos preocupó al conocer los principales lineamientos a mediados de año y por eso hicimos consultas específicas al Ministerio, que nos respondió contundentemente de que tanto las becas actuales como el sistema de crédito con aval del Estado, que también son avales las instituciones, tienen continuidad en los próximos años bajo el esquema actual. Hay que ver después con la reforma, que es la discusión larga que tiene que producirse durante el próximo año, qué continuidad va a tener eso, pero por el momento están contemplados. Ahora, se ha hecho esa diferencia, ¿cómo se siente el sector en particular, cierto, al que se representa, respecto de aquellas instituciones con lucro, sin lucro y esta segregación que un poco se hace respecto de cómo se va a adoptar ese filtro, en definitiva, para llegar a esa gratuidad universal? Sí, esa diferencia, la verdad es que desde la perspectiva de Vertebral no la entendemos ni compartimos. En Vertebral convivimos instituciones de todas las naturalezas y tipos que cumplen con estar enfocados en el segmento técnico profesional y estar acreditadas. Nosotros, viéndonos y comparándonos y entendiéndonos, la verdad es que no creemos que sea la segmentación correcta para la política pública y así lo hemos manifestado y así lo reiteramos hoy en este seminario que organizamos. Lo otro además es que si uno quiere, como país, tomar la decisión de hacer esa segmentación y pedirle a las instituciones que todas sean sin fines de lucro, no es algo que pueda pedir con fecha de ejecución, como está en la glosa presupuestaria, 30 de septiembre del año 2015. Es un camino que hay que trazar, hay que acordar la forma en que aquellas que quieran cambiar lo hagan, etcétera, etcétera. Entonces, la propuesta de este momento no nos parece muy razonable. Hay un ejemplo bien claro en lo que es la ley de inclusión, que se discutió el año pasado, en la que se le pide a un segmento, mire, yo quiero que usted se transforme a esta otra modalidad. Esa ley tiene un plazo de implementación de prácticamente 4 años. Entonces, la verdad es que llama la atención el criterio que se está aplicando en educación superior. ¿Qué ámbitos de discusión tienen hoy día las distintas casas de estudio, cierto, superior, los institutos, los centros de formación técnicas de discutir esto? ¿Y qué vinculación también hay con el mundo parlamentario, que en definitiva van a ser quienes tienen que discutir la nueva normativa? Sí, se han organizado, yo diría, tímidamente desde el año 2011, agrupaciones gremiales, en el caso del mundo técnico profesional Vertebral. En el caso de las universidades privadas está la CUP y hay otras más que se pueden distinguir. Y es más visible también incluso, pero los centros de formación técnica de institutos parecen ser un poco los que quedan. Bueno, ese es precisamente el punto. La gran importancia que ha ido tomando Vertebral es que nos ha resultado una manera de transmitir y darle protagonismo al mundo técnico profesional, que mal hoy en día representa el 56% de la matrícula de alumnos nuevos del país. O sea, en términos del proceso de admisión,
este sector, este segmento es el más importante del país y probablemente somos los que tenemos menor protagonismo o teníamos menor protagonismo en la discusión. Desde esta plataforma y con estos argumentos hemos aprovechado este periodo para darnos a conocer, para acercarnos al Parlamento, a los legisladores, presentarles nuestra realidad, nuestra razón de ser, nuestro efecto en la sociedad, y hemos tenido una muy buena acogida. En particular en esta zona, con los parlamentarios de este distrito, ¿verdad?, de esta región también, ¿cuáles son esos avances justamente donde la educación técnico-profesional tiene un valor distinto y una valoración distinta, ¿verdad?, en esta zona del país respecto de otras regiones de Chile? Sí, bueno, con el senador Guillén hoy día tuvimos una jornada muy interesante. La verdad es que sorprende, sin haber tenido acercamientos previos con él, el nivel de coincidencia y el nivel de sentido común que impera al abordar el tema técnico profesional en su contenido concreto, digamos. También obviamente nos hemos acercado a otros representantes y no, nos ha ido bien, nos ha ido bien. Rector, profundizando en esa línea, decía la importancia, ¿cierto?, en esta mejor matrícula que tiene hoy por hoy en la educación técnico-profesional. ¿En qué otras áreas se respalda? Y yo vuelvo a poner, ¿cierto?, el ejemplo en esta zona del país, la educación técnico-profesional tiene una importancia distinta. Es una zona minera, es una zona que requiere muchos servicios y además muchos eligen continuar educándose en esa misma línea, ¿verdad? 2 años o 4 años, depende de lo que se busque. ¿Cuál es la valoración y la importancia que hoy por hoy tiene en este mercado, también en esta región, la educación técnico-profesional? Bueno, en primer lugar, es un formato educacional que se adapta de manera mucho más ágil a la realidad de la economía de cada uno de los sectores en los que opera, digamos. En el caso de Antofagasta, la minería está muy presente en las instituciones de vertebral que participan acá, junto a otras acciones complementarias del sector. Son carreras más cortas, son formatos más dinámicos, son modalidades de estudio más adecuadas. Muchos de nuestros estudiantes tienen que enfrentar el sistema de turnos porque trabajan en una mina y llegan a estudiar o quieren desarrollarse. El ámbito técnico profesional responde de una manera mucho más flexible que los formatos más tradicionales de educación y permiten ir desarrollando una carrera modularizada. ¿Cómo afecta entonces finalmente esta discusión? ¿Qué tanto teme el sector lo que pueda ocurrir, ¿cierto?, en esta discusión país que se está dando en esta nueva reforma educacional, sobre todo en el tema de gratuidad, lo que pueda ocurrir con la educación técnico-profesional versus también las otras, la más tradicional, ¿verdad? Bueno, por el momento, dado que se mantienen becas y créditos en sus niveles actuales, lo que está en juego acá es un aumento en la inequidad. Al final del día, si uno ve al fisco haciendo un esfuerzo de la magnitud como el que se está haciendo en este presupuesto 2016, el que no llegue el beneficio en la región de Antofagasta a este segmento, al final del día no los deja peor que antes porque se mantiene el sistema de becas y créditos que existía. Pero si uno hace una comparación en perspectiva con lo que están recibiendo otras regiones, con lo que están recibiendo otros segmentos o los otros formatos educacionales, sí hay una mejoría muy grande. Entonces podríamos avanzar más rápido. Una de las principales críticas de la oposición en este momento, ¿cierto?, al gobierno es que se tilda de una reforma bastante improvisada y sobre todo se ponen los énfasis en el costo que finalmente tiene esa gratuidad. ¿Cuál es la postura que también se asume respecto de tildarla sí o no de una improvisación y en definitiva los costos para mantener en el tiempo esta gratuidad también en el sector superior? Estamos totalmente de acuerdo con esa opinión. La verdad es que yo creo que todos hemos sido testigos de el apuro con que se ha tratado este tema, el forzar la ley de presupuesto como una primera instancia de definición de esta reforma. La verdad es que es preocupante, es una condición. La ley de presupuesto es una importantísima ley de este país, pero es una herramienta muy precaria para tener la discusión que tenemos que tener. Tiene plazos y variables que no tienen nada que ver con la educación y que no permiten la discusión que se requiere. Entonces nos preocupa. Ahora, ¿qué proponemos nosotros en ese contexto? Probablemente el gobierno va a tener que perseverar con lo que ha planteado. Eso puede ser inevitable. Ahora, creemos nosotros que, dicho lo anterior, que a lo mejor no es lo ideal, podemos mitigar en algo el daño que se estaría causando al complementar esa política con un aumento en las becas del mundo técnico profesional, que es el que tendría menor grado de cobertura con este primer paso.
Con esto, comprar algo de tiempo, me refiero a un año, para que se produzca la discusión país de la manera que corresponde de cuál es esa reforma y se trace el camino debidamente. Pero partir ahora con este formato de gratuidad que genera que exacerba la inequidad en un contexto en que tampoco sabemos si a futuro el país va a poder enfrentar económicamente lo que puede costar esta gratuidad universal, nos preocupa, porque a lo mejor en la práctica nos vamos a quedar prolongando esta mayor inequidad que estamos iniciando este año. Rector, usted señala uno de los posibles caminos que puede ser, ¿cierto?, aumentar o tener las becas de manera más permanente mientras llega, ¿cierto?, esta otra reforma. ¿Qué tanto quórum podría encontrar también esa discusión? Y vuelvo aquí a lo mejor a la vinculación que el sector tiene. ¿Es posible hoy por hoy plantear, la Universidad Santo Tomás organizaba justamente un seminario abierto de discusión donde el tema se plantea, así lo han hecho otras casas de estudio también, quienes enfrentan este mismo problema? Entonces, ¿dónde están esos espacios de discusión para que ideas como esa pudiesen irse a discutir, ¿verdad?, al Congreso o a quienes tengan que tomar esa decisión hoy por hoy? Bueno, en primer lugar, estos seminarios que hemos organizado en conjunto con Vertebral para definir y aclarar nuestra perspectiva y comunicarla son el primer momento. En segundo lugar, yo ya te diría que avanzada la discusión como está, el hecho de que se esté retrasando la votación de la glosa, de alguna manera refleja de que está calando en quienes tienen que tomar esta decisión mediante su voto una duda razonable respecto a si el camino que inicialmente contemplaron era el adecuado. Este tiempo que se está permitiendo al retrasar la votación de la glosa, esperamos que conduzca a mejorarla y a incluir esta propuesta. ¿De qué manera se puede proyectar entonces y fortalecer las distintas casas de estudio trabajan de aquí a un año, ¿verdad?, trazando planes? Si hay un programa de incertidumbre un poco, ¿cómo se ha venido trabajando en lo interno respecto de fortalecer la línea que ustedes tienen hasta ahora educativa, ¿verdad?, los programas, etcétera, o los desafíos un poco que tengan 2016 en materia educativa? Sin duda que es difícil seguir avanzando en algunos ámbitos, especialmente aquellos que implican inversiones relevantes o proyectos de largo aliento. Pero por otro lado, temas como la retención de nuestros alumnos, me refiero a evitar que aquellos que inician sus estudios no puedan terminarlos por alguna razón, seguir avanzando en la vinculación con el mundo laboral, mejorar las tasas de empleo, la calidad de la educación, es algo que sabemos que va a servir en cualquier escenario de reforma. Entonces tenemos muchos desafíos que podemos seguir abordando activamente. Hay que concentrarse. Es la señal para la comunidad educativa que hoy los mismos estudiantes, ¿verdad?, pueden estar en un panorama de incertidumbre por lo que está pasando respecto a la educación superior. Esa sería la señal un poco de seguirlos acompañando, resguardar lo que venga independiente de la discusión que se dé. No, sin duda. Hay que enfocarse en las cosas que debemos hacer y que sabemos que son necesarias sí o sí, y que al final del día son nuestra razón de existir. Tenemos que hacerlo mejor. Siempre vamos a poder hacerlo. Claro, tal vez quisiéramos abordar proyectos a más largo aliento, que involucren tal vez más recursos. Bueno, pero este no va a ser el año para eso. Vamos a poder hacer estas otras cosas que te comento. Rector, agradecerle el que nos haya acompañado en la entrevista del día en Antofagasta Televisión. No, al contrario, muchas gracias a usted por el interés. Parte de la discusión que se da hoy por hoy, no solo en esta región, sino en el país, la gratuidad de la educación superior y un poco, cierto, en este caso, la educación técnico-profesional, como tiene y plantea bastantes inquietudes. Nos reencontramos en una siguiente entrevista.